Miren, amigos, tal como le dijimos, está con nosotros Domingo Contreras. Es probablemente uno de nuestros socios más viejos. Sí. Hemos vivido con él todo el proceso de transformación urbana del Gran Santo Domingo que ha propiciado el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Domingo. Buenos días. Buen día, Domingo. Y mucho más ahora que es el director general de programas especiales de la Presidencia de la República, Mozart. Que este fin de semana ese grupo de ustedes estuvo ahí pasando revista y tomando decisiones puntuales con respecto a lo que ustedes han llamado Dominicana Limpia. Cuéntenos algo. ¿Por dónde andamos con Dominicana Limpia? Mira, este esfuerzo que está haciendo el país y que el presidente asumió y que hay que reconocer también que ahí ha habido un gran compromiso de la Cervecería Nacional Dominicana, que ha sido el actor privado con el que se ha iniciado la alianza y que se ha ido extendiendo ya a lo largo y ancho del país. Dominicana Limpia hemos identificado 4 ejes de actuación para nosotros lograr que el país haga una transformación en el manejo de los residuos. Como hemos dicho, para caracterizar ese tránsito del caos de la basura a la industria de los residuos sólidos. Nosotros tenemos que hacerlo, ese tránsito, porque somos una isla que es una líder en turismo y que está desafiada por estar en el trópico, todo lo que implica suelo escaso, enfermedades recurrentes del trópico. Entonces, una industria, nosotros estamos muy conectados a esa industria tecnológica que hace que antes los desechos tóxicos solo pertenecieran a hospitales, fábricas, pero ya pertenecen a cada hogar. Cada uno de nosotros generamos cantidades de desechos tóxicos que tenemos que aprenderlo a manejar. ¿Y cuáles son esos desechos? La pila de los celulares, las bombillas de bajo consumo tienen mercurio, litio, los efectos electrodomésticos modernos utilizan metales pesados que a su vez son altos conductores, pero son cancerígenos. Entonces, las sociedades están obligadas, no nos vamos a desprender de la tecnología, por el contrario, cada día reafirmamos nuestra dependencia y uso para podernos colocar en ese nivel, pero al mismo tiempo que el país ha ido generando una infraestructura de carretera, de metro, de teleférico, de hospitales, de escuelas, todo ese crecimiento económico no ha tenido una respuesta en el campo del manejo de los residuos que maneja ya esta estructura económica. Nos quedamos en una infraestructura antigua del manejo de los destinos finales, recogiendo y tirando en ese lugar, empujando con un tractor, con un gredar y alguno que otro intentando taparlo, pero el volumen ya de 14,000 toneladas diarias ya va teniendo un impacto. Es el Gran Santo Domingo. No, en todo la capital, el país. El Gran Santo Domingo genera cerca de entre 5 y 6 mil toneladas. El 72% de los residuos está resumido básicamente en 4 o 5 grandes territorios, porque si uno mira el desarrollo del país, Gran Santo Domingo, provincia de la Altagracia y Santiago. Después tú vienes y entra Puerto Plata, entra San Francisco, entra La Vega y ya el resto del país te genera volúmenes ya que van de 300 toneladas hacia abajo. Pero Santiago articulado con Moca, con todo eso ya te genera un volumen que puede aproximarse a las 2,000 toneladas, que es el gran eje de ese proceso. Entonces, esto requiere una participación de todos los actores. Entonces, el primer eje es la educación y cambio cultural. Educación. En el que estamos trabajando, se ha trabajado por primera vez unos textos que van a la escuela y que se van a impartir en la escuela. Pero cada escuela, y ya Educación compró los zafacones, los contenedores, tiene que separar, tiene que crear los puntos limpios para que los muchachos no solo aprendan aquello teóricamente, sino que tengan un ejercicio práctico de dar una demostración en la propia escuela de cómo tiene que manejarse estos residuos y esto llevarlo a su casa. Porque bajo la experiencia que hemos tenido del plan Quisqueya Aprende Contigo, esto es una metodología de educación popular en lo que se ha estado utilizando para la alfabetización, porque es una educación flexible que va donde está la persona, crea una metodología, un texto, crea un facilitador y crea un seguimiento para generar un resultado. Entonces, esta misma metodología la vamos a utilizar para ir a los sectores y con la Junta de Vecinos
en los ayuntamientos que están siendo tomados dentro de Dominicana Limpia, ir creando grupos de personas que se sienten inclinadas a asumir este reto para que ellos vayan haciendo esta separación en origen en su casa y se vayan también creando estos puntos comunitarios. Entonces, todo el tema de la promoción de la creación de una cultura, no podemos seguir en esta cultura de usar y tirar. Esta cultura de economía lineal, de enterrar recursos. Tenemos que pasar a una economía circular. Y eso, todo esto que estoy diciéndole está en estos textos que van a permear y crear una nueva generación. Porque esta es la economía del futuro. Todo eso que hemos visto, aunque haya habido un retraso, que no se haya entendido de unos u otros países, todo el tema del cambio climático, la responsabilidad que tenemos alrededor de esto, este es lo que va a apuntalar el empuje de la nueva generación. Entonces, este es el primer eje de Dominicana Limpia, la educación y el cambio cultural. El segundo, el que tiene que ver con el reto que tenemos. Necesitamos infraestructura en el destino final. Una infraestructura que se corresponda con esa visión que estamos hablando, de reciclar los materiales. Para eso tiene que surgir una industria local. Una industria local que use el vidrio. Ya hay una industria internacional que usa el papel, cartón y plástico, pero tenemos que cambiarlo porque China, que es el principal mercado del mundo de los materiales, como ellos llaman, materiales de segunda mano o secundario, materia prima secundaria, como se llama ya en el mercado mundial. Oiga usted. Materia prima secundaria. Secundaria, ¿no? Ya esto es materia prima secundaria. Oiga. China ya no quiere materia prima secundaria sucia. Tiene que ir limpia. Por lo tanto, todo ese modelo que ha estado basado en una cantidad de buzos que sacan la basura después que nosotros la tiramos, va a perderse ese mercado. Los países que quieran seguir aprovechando a China como el principal mercado del mundo van a tener que mandar materia limpia. Y mandar materia limpia implica hacerlo primero, educar a nuestra gente para separar en la fuente, de modo que la materia prima, cuando usted dice la botella, no se ensucie. Fíjense cómo todo esto, cómo esto se une en una sola dirección. Entonces, lo que ustedes han visto, esta reunión con el presidente, nosotros le hemos sometido al presidente este año 2018, iniciar la intervención del 72% de los residuos. Tenemos una propuesta para Duquesa, una propuesta para Santiago, una propuesta para la Altagracia, trabajar en San Francisco de Macorís, Asua, trabajar San Juan, Baní, San Cristóbal. Estamos teniendo un acompañamiento de una cooperación internacional. Bueno, y hay otros municipios que entran dentro de esta dinámica de destinos finales que nos va a permitir movernos en esta dirección. Mira, eso amerita de toda una infraestructura industrial para eso. Claro. Por lo que estoy viendo. Yo vi una experiencia interesante en Brasil con el programa de Agua Buena. Correcto. Y en dentro de Curitiba. eso y dentro de eso está precisamente el asunto del reciclaje. Pero fíjate Los buzos trabajando bajo techo. Los buzos se incorporan a la empresa. Claro, Mírenlo ahí. se convierte Mírenlo ahí. En obreros de... absolutamente, Sí, con condiciones Mírenlo ahí, laborales. mira las condiciones. Pero- esos son los mismos buzos. Protegidos, Mira, mira, en condiciones en ya otras de condiciones. trabajadores. Pero nosotros estamos diciendo algo en esta etapa, que nosotros iremos moviéndonos. Estos destinos finales tienen que tener un centro de acopio. Nosotros no podemos como país. Centro de acopio. Con un centro de acopio, una plataforma encementada, con una malla techada, que tiene unos baños para que este personal que trabaja, tiene un locker donde él se cambia de ropa al entrar y se baña al salir, porque nosotros tenemos en este país 10.000 personas que ellos son vectores de enfermedades. Sí, sin sí, quererlo. sí. Desde que salen de ahí. Entran con ropa sucia, se mezclan con toda la contaminación que implica manejar la basura y vuelven a sus hogares en esas mismas condiciones. Y entonces, todo eso. entonces no es posible seguir trabajando, pero unos elementos que estamos hablando, por ejemplo, los neumáticos o las gomas. Las gomas, sí. Que son combustibles porque son derivados del petróleo. Nosotros tenemos que encontrarle un destino porque son de los principales refugios para la reproducción de larvas de mosquitos. Sí. Entonces, ¿qué han hecho otros países con la industria cementera y con el asfalto? La mezcla asfáltica tiene que usar un 30% de goma triturada, que ayuda muchísimo con la
con el amortiguamiento. Entonces la industria cementera usa otro % y entonces este material termina teniendo un destino, no termina convirtiéndose en un problema como nosotros lo tenemos. En el caso del vidrio va a restablecerse una industria local que vamos a dejar para un anuncio en su momento, en los próximos meses, que va a ocurrir en el país. Y otra industria que nosotros estamos enfocados, que debe surgir en el país, es una industria alrededor del compost y de la producción de materia orgánica como un mejorador de suelo. ¿Qué es lo que es el compost? La mayoría de nuestra basura es orgánica, cáscara de plátano, todo esto desperdicio Desechos de la orgánicos, comida, que es un generador de metano. Entonces, cuando esto se genera una planta, entonces eso genera un abono. Se llama compost, que es un abono que nosotros tenemos. Somos un país exportador de banano orgánico, café orgánico, cacao orgánico, que utiliza cerca de $100 millones al año. La industria agrícola orgánica. El 90% de este material es importado. Nosotros queremos que haya la oportunidad de hacer crecer un mercado local que pueda certificar un producto de calidad que pueda entrar en esta dinámica de la industria. Este que es un año de la exportación. Cada producto que generamos en una industria local que se exporta y le agregamos valor, estamos contribuyendo a exportar y traer dólares o evitar que vaya dólares que puede quedarse dentro de la economía dominicana. Pero queda claro que la materia prima secundaria tiene que estar limpia. Limpia, sí. Tendrá su presentación. Una pregunta. Habló del esfuerzo que está en los hogares para que la separación comience en los hogares. En el caso de los establecimientos comerciales, ¿qué ustedes han hecho? No, es que esos son, mira, Sí. las oficinas públicas, Sí. porque tenemos que dar el ejemplo por ahí. Claro. Exacto. Las escuelas y los establecimientos comerciales son de los puntos de esta primera etapa que tenemos que atacar. Por eso, cada municipio está creando una junta de Dominicana Limpia, Junta Municipal de Dominicana Limpia, donde están los empresarios incorporados. Porque esto es una tarea colectiva. Está educación, está salud pública, está medio ambiente, están los sectores comerciales. Es decir, nosotros estamos, en cada municipio se crea un equipo operativo. Se le van a entregar los camiones para la recolección separada a cada municipio, que va siendo priorizado dentro de Dominicana Limpia para que haya una estructura logística que permita que esta operación se pueda ir realizando. Domingo, otro de los problemas que tenemos a propósito de desechos es el asunto de los desechos biológicos, o sea, y desechos de hospitales. Para una muestra, por ejemplo, este hospital, este centro tan importante que será inaugurado próximamente, que es el antiguo Morgan, Una ciudad sanitaria, 12 hospitales. Tiene incorporada ahí una planta de tratamiento para desechos hospitalarios ahí. Sí. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque nosotros, nosotros tenemos 56 grandes hospitales y se van a iniciar otros 7 hospitales grandes en el país. Eso entra dentro del programa Claro, este de... claro. Mira, Sí. ya aquí ha habido un esfuerzo que se inició porque esto requiere un tratamiento diferenciado. Muy especial. Hay una permisología que da el Ministerio de Medio Ambiente y aquí hay una empresa que de hecho ya pasó al tema de autoclave, pasa por un proceso de autoclave para esterilizar totalmente los desperdicios que vienen de centro hospitalario, laboratorio, todos estos desechos de la industria que genera a veces con tratamiento químico, a veces con tratamiento de autoclave. Pero nosotros tenemos que terminar de hacer una estructura en el país donde por lo menos hayan 3 lugares de tratamiento debidamente certificados que puedan manejar la dinámica de los desechos hospitalarios. Porque hay que decirlo, hoy hay muchos lugares del país que usted va y encuentra los desperdicios hospitalarios tirados en el vertedero, igualito en el mismo botadero. Fuente de contaminación. Increíble. Botadero junto con vacas, Como si fuera- junto sí, con así vacas, mismo con es. cerdo. Sí. Entonces, Tú lo encuentras junto ahí. Sorprendente. uno de los temas es que estos lugares tienen que estar debidamente cerrados. Claro. Ahí no puede estar entrando niños, no puede entrar animales. Es decir, tenemos que pasar a un modelo donde haya la debida medida de protección. Porque es que basta. ¿Cómo se genera cualquier tema sanitario que se expande? Comienza en un punto. Un pasajero trae una mosquita por un aeropuerto Ay, mamá. en una sola carga
y eso se comienza a reproducir como nos pasó con la mosquita del Mediterráneo. Y eso se constituyó un problema que le generó cerca de $1.000 millones. Sí, señor. Le generó una pérdida cuantiosa La al país. turista que trajo el caracol ese, Es la que que como- trajo que fue una como turista una que cosa trajo. Es por personal. uno que comienza. Entonces, todos estos temas de control sanitario son los temas más críticos para todo el tema agrícola ahora mismo en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos con mucha seriedad todas las medidas. ¿Por qué? Nosotros somos un país turístico. Sí, y esto ya es un protocolo de la Oficina Panamericana y de la Oficina Mundial de Salud. Si se genera una muerte por un hecho desconocido de una bacteria, hay que generar una alarma sanitaria. Y si se convierte en un caso más grave, hay que generar ya una cuarentena sanitaria. Entonces, nosotros vimos lo que le costó a México el H1N1. Ay, eso Entonces, es nosotros tenemos que trabajar con todos los sectores del país para nosotros construir una estructura que se fortalezca. Fíjense como agricultura, el desafío de la mosquita del Mediterráneo le ha dado una capacidad de generar un protocolo que le permite, ya lo está aplicando. ahora lo Sí. puede aplicar rápidamente con este tema que estamos viendo de la babosa o sí, del del caracol. caracol. ¿Y cómo puede aislarse? Aplicando- Lo aísla, lo Sí, controla aísla y lo liquida. Ya, porque lo hemos ido aprendiendo. Entonces nosotros hemos ido creando, porque en el país se ha creado ya un equipo de profesionales en el campo del manejo de los residuos sólidos estos años, acompañado de la YAICA, pero ya que hay un grupo de jóvenes dominicanos egresados de universidades norteamericanas de alto nivel, ingeniero ambiental, ingeniero sanitario, economistas ambientales. Entonces ya nosotros tenemos un capital humano que ahora tenemos Integrado en las alcaldías. en las alcaldías y en Dominicana Limpia, Y en Dominicana el equipo técnico que hemos constituido Sí. para trabajar con este tema es un equipo de dominicanos multidisciplinario Sí. para poder afrontar este tema. Porque el otro tema del Dominicana Limpia es el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad Esa es otra cosa. económica. ¿Qué implica esto? Primero, que la liga hay que capacitar el personal desde el barrido, porque uno de los temas, Ahí está el asunto. Ahí está. uno de los temas que estamos colocando es colocar un observatorio que genera unos estándares de calidad de servicio, barrido, recolección, separación en la fuente y manejo en destinos finales. ¿Qué implica eso? Que hay que capacitar toda la cadena basado en estos estándares que estamos hablando. Entonces eso hay que capacitar el personal, equiparlo debidamente, tiene que haber un protocolo de seguimiento en cada uno de los municipios para ir fortaleciendo una estructura. El otro elemento es el tema económico. ¿Cómo esta estructura que vamos a crear de esta inversión de infraestructura se va a sostener? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Cuál es el costo que tiene? Entonces, el equipo ha estado analizándolo y estamos buscando cuáles son las fórmulas que debe tener el país para que una vez haga esta inversión de montar este sistema se pueda autofinanciar y podamos autorregularlo para que no se nos deteriore una vez nosotros demos este paso que hay que dar. La intervención de Dominicana Limpia es inmediatamente posterior o conjunta con la conclusión de la planta de tratamiento que está haciendo la casa. Porque uno se pregunta si esto entra y entonces no se interviene rápidamente Duquesa, los efectos de Duquesa van a seguir anulando prácticamente los beneficios de la nueva planta. No, pero la idea ya con Duquesa, hay una propuesta para superar y crear ahí. Nosotros llamamos un PIL, un parque industrial de residuos. Es una transformación de ese lugar. De hecho, el presidente lo anunció, nosotros queremos extenderlo para que una parte, realmente la mayor cantidad de los residuos que se genere, nosotros estamos pensando en que hayan 2 grandes plantas de valorización de los residuos en lo que tiene que ver con Duquesa. En el mismo Duquesa. Claro, eso se transformarlo en un parque, hacer un cierre técnico del actual Duquesa y eso se convierta en una parte forestada, producir otra estructura que dé al traste con los próximos 30 o 40 años de la ciudad. Pero en la misma zona. Contigua el Duquesa. punto. Probablemente en la misma zona, pero ya en otra dimensión del manejo
los Ya residuos. un relleno sanitario. No, más que un relleno, porque oigan qué es lo que pasa. Sí, sí, sí. Ciudad México, que quizá es una de esas, Ciudad México y Sao Paulo son en el Mayor contexto densidad. latinoamericano, son de los grandes productores. Ya el pensamiento no es producir un relleno sanitario. Ajá. No, son parques industriales. Porque, no, no, Oiga, por ustedes que ejemplo, estamos del tema hablando de, industriales, sí. y no hecho, y lo quiero decir, con tecnologías que no sean tan costosas, porque lo que se ha hecho es empalmar las tecnologías de la estructura que tiene el país. Y, por ejemplo, República Dominicana tiene dos estructuras muy importantes de lo que estoy diciendo. Es producir una paca que sirva para generar energía mediante la quema en las industrias cementeras y en este caso en Punta Catalina. Es decir, serían las dos estructuras Las dos estructuras. que tienen que adaptar son unas adaptaciones que tienen que hacer. Para recibir Para esa usar el paca. neumático, sí. Se usa un material donde por ejemplo, Sí. una vez usted saca lo orgánico, Sí. genera una máquina que genera una paca donde está toda esa funda plástica, papel comprimido, eso hecho a una humedad que sea muy baja, permite generar un material que es de alto valor calórico dentro de la planta. Entonces, esa es una de las líneas que hemos estado estudiando de cara al futuro, porque aunque reciclemos en origen, sabemos que ese proceso es paulatino, entonces hay que combinarlo con un proceso industrial que usa los materiales que van a llegar un poco mezclados, pero que también va promocionando, incentivando la separación en la fuente, que es un tema importante por los incentivos que puede tener económicos, ambientales. Está previsto, que está etcétera. previsto lo que va a acontecer con Turquesa. No va a ser muy tarde después de la entrada en operación de la planta, que se dice que va a ser este año, a finales, que entra la planta de tratamiento. La construcción de una estructura como esta se lleva un par de años. Entonces, pero hay que iniciar el proceso. Eso es lo que decimos, Eso es no lo va que a ser muy tenemos, tarde. lo que vamos a dejar iniciado ese proceso Ah, bueno. este año para comenzar a dar todos los pasos que hay que dar para construir una estructura de ese Bien, tipo. Domingo, y sabemos que Sí. ustedes están en plan general de Ah, que muy todas bien estas cosas eso. están coordinadas, pero a mí me gustaría saber, porque es la interrogante que nos hacemos aquí, lo que se le prometió originalmente a las 4.500 familias de Domingo Sabio, si es verdad que se le dijo que en el mismo fango iban a ser levantadas viviendas. Perdón, esa es la... Porque vi uno que ahora Participación Ciudadana y demás sugieren casa por casa, o sea, casa de fango igual que otra casa. No sé cómo se puede hacer eso, pero bueno, lo que realmente se le prometió, lo que el buen juicio de los estudios económicos, sociales, de ingeniería civil, etcétera, recomiendan, y lo mismo arquitectos, y lo que se va a hacer, ¿qué cosa es? Mire, primera cosa, toda la obra social, que es la de mayor impacto, vamos a hablar. Ahí hay 38.000 familias. ¿Cómo? 38.000 familias representa el nuevo Domingo Sabio. Hay 1.100 viviendas que serían tocadas, que hay que reubicarla, desplazarla, porque son los lugares donde se van a hacer las infraestructuras de la vía, donde se va a abrir espacio para las escuelas, el centro cultural, toda la infraestructura, porque es un sector muy densamente poblado. Eso sí está claro con los propios comunitarios, con todo, que esa es la infraestructura que transformaría la vida de esas comunidades, porque es bueno decir que hoy los estudiantes, jóvenes estudiantes de todos esos sectores, la Ciénaga y los Guandules, tienen que venir hasta el Liceo Argentina porque la zona no tiene hoy la infraestructura para tener la respuesta a la demanda educativa que se requiere, que es el gran motor de transformación acompañado de otra estructura. Dentro de este grupo de personas, más de 600 viven solas. Es decir, sola, es una sola persona, una sola persona. vive en una vivienda. Entonces, tanto la Ciénaga como los Guandules tenemos la suerte de que tiene un liderazgo comunitario muy consolidado, porque su propia situación de vivir en emergencia lo obligó a organizarse y ahí además tienen una larga compañía de la Compañía de Jesús, valga la redundancia. Y todos sabemos que los jesuitas, y yo me precio de ser jesuita, porque soy un egresado de Loyola y he mantenido, ya somos 3 generaciones en la familia, egresados, sabemos el peso que eso tiene en la organización familiar y personal. Esa presencia continua de los jesuitas ahí ha tenido un peso en la organización de esa comunidad. Y es una comunidad, ellos están sentados en la mesa
que se ha tomado la gran mancomunidad y están discutiendo cuáles son las mejores estrategias para encontrar solución a un desafío adicional que el proyecto se ha encontrado. Todos sabemos lo que estamos hablando, ese desafío está desde el primer momento. El único tema es que las variables de las últimas tormentas, con una proyección que se hizo de un estudio que hizo los propios Estados Unidos, a 50 años, genera áreas que pueden habitables y áreas no habitables. Entonces, en el contexto de este desafío, o sea, hay que sentarse, comunitario, arquitecto, urbanista, geólogo, ambientalista, encontrar una solución. Y ellos están sentados, y ya veremos que en los próximos días se pueda anunciar. Los trabajos están iniciados ahí. Porque es que el trabajo nunca se ha parado desde el anuncio, porque es que cuando la gente mira que se comienzan las obras físicas, detrás de todas esas obras físicas hay cientos de estudios, todos los presupuestos, todo el tema de estudios sísmicos, todos estos comportamientos, todos los modelos, toda la discusión con la comunidad. Ya el trabajo físico es el resultado final de un proceso ya de negociación que se estaba haciendo. Entonces, hay una mesa que se le ha dado esta tarea. Si ustedes se dan cuenta, el tono mismo de las instituciones o organizaciones de la comunidad ha entrado un espíritu reflexivo y de trabajo conjunto en la búsqueda de solución. Y así sea. Porque, Pedro, sí, porque uno conoce un historial, y principalmente el del padre Cela, que se hizo un líder de la pobreza. Entonces, hasta un momentito, el líder es eso, promueva la solución como jesuita, pero no se instituye un valladar a cualquier intervención del Estado, como lo hicieron históricamente. Pero por la vía que usted dice, parece que sí, hay entendimiento. Porque mire qué es lo que pasa, que mucha gente, es que todas estas comunidades, todo este impulso económico que ha tenido el país ha tenido un impacto. Hay que ver los tipos de vivienda, los tipos de negocios. Es decir, toda esa zona también tiene un grupo de emprendedores que también han aprovechado el impulso económico que ha tenido el país. Y la gente tiene un entendimiento del impacto que tendría un cambio de revitalización urbana. Mire, ahí hay zonas de domingo que los gobiernos la gente no puede seguir viviendo. No, y es una cosa de Lance, los gobiernos le corren a hacer revitalización urbana. Lo más fácil es buscar un terreno baldío y levantar una urbanización. Ahora, la tarea más desafiante es buscar un lugar con la situación que tiene esto, de los desafíos de vulnerabilidad ambiental, sanitaria, vial, de seguridad, de servicios sociales, y transformarlo. Esto requiere, esto que estamos viendo es lo que ocurrió en la favela, lo que ocurrió en cualquier lugar. Esa es una gran favela. Que se hiciera un proyecto de este tipo implica un enorme diálogo y un entendimiento de los líderes que están ahí. Claro. Si ustedes se dan cuenta, después vienen personas de fuera a opinar, pero ellos no viven la experiencia de los que están ahí. Exactamente. Es decir, hay que vivir ahí. Hay que vivir ahí. Y hay que haber vivido ahí, porque la ciénaga de hoy que vivimos es un ensanche de la ciénaga de hace 15, 20 años, pero que todavía puede tener unos crecimientos, una búsqueda. Por eso el liderazgo de ahí es consciente, que tiene que aprovechar la oportunidad de tener un presidente que esté en ello, que hay la voluntad de un gobierno que ha tomado... De todo el gobierno que está... sorprendente. De todo un gobierno que está en la dirección del entendimiento que para... ¿Por qué? Porque lo que vemos en la ciénaga y los guandules es una realidad que se reproduce en cientos de barrios a lo largo y ancho del país. Y lo que salga de ahí como metodología de intervención que pueda ser viable socialmente, económicamente, políticamente, permitirá crear una metodología que tiene que seguirse interviniendo a lo largo y ancho del país para nosotros usar este crecimiento económico para que los ciudadanos los resultados que ha anunciado la entidad que tiene a su cargo esa responsabilidad vía Osiris de León con respecto a la imposibilidad de plantar vivienda en la zona fangosa, eso no ha trastornado para nada el plan. No se ha seguido trabajando, se está... O sea, no transforma el plan. Hay un desafío adicional al plan. Ya veo. Hay un desafío adicional y se ha estado... Que la gente debe entender. No, y están trabajando los líderes comunitarios y las organizaciones, Copadeva, Ciudad Alternativa, toda esa gente más está ahí. las propias organizaciones de base que viven en la comunidad, con el padre Macobi, el padre Aquiles,
Eso es lo que yo quiero que se entienda. Compadeci. Es decir, las organizaciones que están ahí se han sentado a trabajar y están trabajando cómo construir una propuesta que sea viable para que el proyecto se realice. Correcto. Si algo yo he visto Muy bien, en el muy bien. espíritu de todo este grupo de organizaciones es salvar el proyecto. Cómo buscar alternativa viable para que este proyecto se pueda Qué convertir bueno. en una O sea, realidad. que hoy se puede decir que efectivamente han logrado, que están integrados. Sí, mira, había unas diferencias entre las organizaciones. Esas diferencias fueron salvadas. Y hoy las organizaciones están trabajando en un solo norte. Cómo buscar las mejores alternativas para salvar este proyecto que es tan importante para ¿Qué esta tiempo zona. que se han dado ustedes para el desarrollo de este proyecto? Vamos a suponer que se pongan de acuerdo, que no haya mayores dificultades en el diálogo y eso. ¿Qué tiempo que se ha propuesto para haber ya terminado el proyecto Domingo Sabio? Es un proyecto al 2020 porque es un proyecto... Al 2020. Sí, porque es un proyecto que hay que ir trabajándolo con la gente, porque Por la gente tiene que etapas, seguir sí. viviendo ahí, lo haciendo por etapas, no trastornarle mucho la vida Exacto. a la propia gente. Es decir, esto es como hacerle un pantalón a alguien con un sastre, entonces hay que irle midiendo cada parte. Entonces es un proceso que se lleva y que requiere la participación de la gente, porque lo bueno de la revitalización es que genera una serie de empleos y oportunidades, y que la misma gente que lo indemnizan o puede mejorar la vivienda en el mismo lugar. Usted ve, se genera una dinámica de construcción y de autoempleo, y genera una dinámica comercial en la zona extraordinaria. Esa es la diferencia de la revitalización. Cuando son edificios nuevos se concentra solo en los constructores, pero cuando son procesos como este se vuelve un proceso social más amplio y más participativo, y los recursos se distribuyen más. Es como los cruceristas. El turismo de crucero tiene una virtud. Como el crucerista baja en el puerto, sale, se mueve en diversas direcciones, aunque muchos tomen tour ya debidamente programados, muchos toman tour más sueltos, más abiertos, y el dinero que ellos gastan se distribuye en toda la población. Entonces, la revitalización tiene igual que con el crucero. Hay otra esa cosa que hay virtud. que entender, porque hay algunos que expresan una expresión al aire. De aquí salgo únicamente para mi casa. Un momentito. Es posible que haya muchos de ellos. Usted dijo que hay 600 individuales que ni siquiera familia constituyen o han constituido. Hay personas de esas que desean que le valoren lo que ha hecho y la movilización para montar una iniciativa de negocio mediana o chiquita o pequeña en otro sitio. Bueno, a ese señor facilita la solución sin duda alguna, porque no crea una presión para una solución más costosa que la que pudiera ser la simple valoración de lo que tiene y se le paga. Yo creo que esa combinación de cosas no se descarta. Están en la mesa. Ellos están construyendo diversas propuestas que puedan dar respuesta a las diversas situaciones que están ahí. A mí lo importante es que hay un espíritu de entender que este proyecto hay que salvarlo y que hay que buscar las mejores alternativas que sean posibles, porque también tiene una dimensión económica, hay una dimensión del tiempo. Los líderes comunitarios son conscientes de que eso que estamos hablando, eso que se llama voluntad política, que es uno de los productos, uno de los motores que hace posible transformar grandes desafíos, está colocado ahí. Entonces, esa voluntad política Domingo, hay que aprovecharla para transformarla en realidad. Y la alianza público-privada se está viendo también, se expresa ahí. Es que ahí es más difícil. Ahí la alianza difícil. Es más... Ahí hay más la alianza de economía solidaria. Ahí más que el propiamente. Es que había proyectos de desarrollo en esa zona, no, porque había concebido una familia importante del país. Pero es que miren qué es lo que pasa. Y yo digo, yo soy partidario de esa corriente, en el sentido de que cuando los lugares se ha permitido que se urbanicen de esta forma y la familia por años, para decirlo en un lenguaje muy popular, se han comido el hueso. Sí. Cuando llega el filete, ellos tienen derecho a participar de eso. Entonces, la revitalización urbana, porque es que la sociedad dominicana es de cultura popular. Sí. Y yo particularmente pienso que con toda esta posibilidad de mezclar lo popular con lo tecnológico,
y yo creo que el teleférico, el Aquabús, darían la oportunidad, y eso es un elemento que la República Dominicana tiene que aprovechar en el futuro. Si nosotros podemos crear unas condiciones sociales apropiadas en estos sitios, ligados con infraestructura y con una cultura, nosotros vamos a tener oportunidad de poder convertir esos lugares en lugares turísticos y desencadenar oportunidades de empleo para los habitantes de esa zona. Mientras tanto, si lo dejamos como enclave de pobreza, lo convertimos en enclave de violencia y de inseguridad, que no solo afectan el barrio, sino que el barrio, igual que estamos hablando, se constituye un elemento que se expande al resto de la ciudad, poniendo en peligro los cimientos mismos de nuestra economía. Así es. Algún día nosotros nos repararemos, un grupo de estudio, lo que fuese, para analizar los efectos que ha tenido en el desarrollo económico y social dominicano el hecho de que todo el desarrollo agrícola y pecuario del país se ha creado sobre la base del minifundio. Todo eso, esas estructuras que nosotros conocimos, exportadoras de grandes cantidades de café, de cacao y de maní, se hizo con el minifundio, cosa absolutamente distinta al resto de la agropecuaria latinoamericana. Pequeñas porciones, 2, 3, 4, 5 tareas sembradas de café. Con la diferencia de... Aquí se hablaba, por ejemplo, de estructuras exportadoras que tenían como base 450.000, 500.000 familias productoras de café. ¿Pero en cuántas tareas? En 4, 5, 6. O sea, el país tiene pero siguiendo la misma línea de pensamiento suyo, de análisis, como usted mencionó a la gente de Domingo Sabio. Esas pequeñas cosas, hay que buscarle entonces una razón para que sigan activando en la economía. Y mire, el presidente la ha encontrado porque el tema de la visita sorpresa ha sido conectar con los grupos activos que tienen proyectos en las comunidades, que se han asociado o en organizaciones o en cooperativas. Porque realmente por la característica nuestra y nuestras también dimensiones territoriales, es por eso, somos un país de pequeños pequeños productores, predios. ahora con tecnología. Fíjense que Israel, un productor de 15 tareas con alta tecnología, termina siendo un productor de alta rentabilidad. Todo el tema de invernadero, de producción con mirada hacia el mercado de exportación, va generando nuevas oportunidades que no existían antes en el campo productivo dominicano. Y entonces esa misma mentalidad ligada con los servicios, con la posibilidad de tener un impacto educativo, puede llevarnos como sociedad a tener otros niveles económicos y sociales diferentes, que están ahí esas oportunidades. Gracias, Domingo. Lamentablemente terminó el tiempo, pero vamos a seguir dando seguimiento a todos esos proyectos que tú estás al frente de los mismos. Interesante. De director general Sí. de proyectos especiales. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, A Domingo. ustedes los convocamos para mañana, Dios mediante.